Te exaltamos, Señor, te glorificamos y habiendo proclamado verdades, Señor, por medio de las canciones que entonábamos, Señor, habiéndonos gozado en esas verdades, al recordarlas, Señor, también nosotros queremos seguir adorándote por medio, Señor, de el escuchar atentamente la exposición de tu palabra, Señor. Tu palabra dice que ella es el alimento espiritual que todos nosotros necesitamos. Es el alimento espiritual que realmente nos permite crecer. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes mediante el Espíritu Santo que mora en la vida de los creyentes, que da entendimiento y también, Señor, a los que no lo tienen probablemente o quizás aún, nosotros pedimos, Señor, que Él mismo nos revele las verdades, Señor, las verdades gloriosas de tu palabra. Señor, tu palabra dice que toda la escritura es útil y es por tanto que no queremos tener en menos ninguna parte de ella. Señor, yo te pido que tú estés por encima de mi persona para poder anunciar tus verdades con firmeza, pero también con claridad, con firmeza, pero también con amor y, Señor, que nuestro objetivo real en el corazón, no solo mío, sino de todos mis hermanos presentes, sea el poder entender tu palabra, que tú te reveles a nuestra vida para poder ser amoldeados a ella. Señor, ese es nuestro deseo como iglesia y en este proceso en el que entendemos que tú sigues llevándonos, Señor, al crecimiento, esperando alcanzar la madurez en Cristo algún día también como iglesia. Nos seguimos esforzando en este proceso para que tú nos conformes, tú sigas poniendo pilares sólidos en la vida de nuestra congregación local aquí en Pedrezuela, para que podamos ser siervos tuyos conforme a tu voluntad y podamos anunciar de manera correcta las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Oramos por tu iglesia aquí en Pedrezuela y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada, como comentaba, comenzamos la carta de Tito con la finalidad también de que pudiéramos conocer esto que el apóstol Pablo le escribe a Tito, quien había sido un hijo de él, como veremos el día de hoy, hijo espiritual, quien lo había enviado a la isla de Creta, a la isla de Creta a predicar. Y recuerdo que la semana pasada hacíamos una ilustración para dar inicio a la introducción de la carta de Tito. No sé si usted se acuerda del evangelista CFC. No sé si alguno se recuerda. O Evangélicos FC, este equipo de fútbol, espero que ficticio, espero que nadie de nosotros hayamos conocido un equipo de fútbol así, ¿verdad? Este equipo de fútbol local de un pueblo local, quienes todos sus miembros, tanto de los jugadores de fútbol como el cuerpo técnico, pertenecían y eran asociados a una iglesia local, a la iglesia local del pueblo. Evangelistas FC, quienes tenían como logo en su camiseta una cruz, una Biblia, unas manitos así, y una paloma, bien original, ¿verdad? Y una paloma en el logo. Evangelistas FC, y todo el pueblo sabía que este equipo de fútbol estaba asociado de manera directa, todos los miembros eran partícipes de la iglesia local, de la iglesia evangélica local del pueblo. Sin embargo, había un problema con esto, ¿verdad? Había un problema con esta iniciativa probablemente de la iglesia local, quienes decían que su finalidad para hacer esto era poder evangelizar o testificar. Y el problema, como veíamos la semana pasada en esta ilustración ficticia, valga la redundancia, espero que sea ficticia, no era con la estrategia o con la iniciativa, una buena iniciativa, el fútbol no es pecado en esencia, ¿verdad? Hay algunos que lo transforman en un acto pecaminoso, pero no es pecado en esencia. Y el problema era que las características de los evangelistas FC era bien, como dijimos la semana pasada, que eran tramposos, no decían la verdad, trataban de aprovecharse todo el tiempo, sus jugadores eran más bien caracterizados por generar polémica y violencia dentro del juego. Las personas que lo apoyaban y que estaban en la grada, los hermanos, ¿verdad? No eran distintos, sino que dejaban las gradas sucias, gritaban obscenidades al equipo opuesto, etcétera, etcétera. Le hacíamos la pregunta, ¿qué me diría usted de esta iniciativa o probablemente de esta iglesia? Esta iglesia que deja bastante que desear con su comportamiento, pese a que dicen ser cristianos y pese a que tienen uniformes de un equipo de fútbol cristiano. ¿Qué diría usted de su manera de testificar? Y lógicamente digamos que a nadie le agrada esto. Y es que hay una cierta curiosidad. Y es que ya sea que seas cristiano o no, realmente a nadie le gusta la gente hipócrita. Si hay alguien que
algo que creo que de consenso común todos detestamos es la gente falsa, ¿verdad? Gente que dice una cosa, sin embargo, que su vida y comportamiento está absolutamente distinto. Y básicamente esto es lo que estaba sucediendo más o menos en un contexto general, no con un equipo de fútbol como mencionábamos, sino lo que estaba sucediendo con la iglesia en Creta. Sus líderes estaban con vidas que realmente dejaban bastante que desear y por tanto la iglesia también estaba en actos y vida no íntegra. Los falsos maestros estaban a la orden del día. Y es por tanto que Pablo envía a un buen emisario, a Tito, a que vaya y solucione esta situación y escribe una carta que, si bien es primeramente dirigida a Tito, es una carta para que toda la iglesia en Creta viera cuál era la ordenanza apostólica de Pablo para ordenar y para establecer en algún aspecto directo coherencia, vida cristiana verdadera y pura en la iglesia. Y eso es algo que también tenemos que ver nosotros. ¿Por qué? Porque y eso es lo que decíamos la semana pasada, un liderazgo bíblico, un liderazgo saludable y una iglesia bíblica, una iglesia saludable, son absolutamente, valga la redundancia, elementos vitales para la propagación del Evangelio de Cristo Jesús. Un liderazgo saludable, una iglesia saludable, son elementos imperantes a la hora de una correcta testificación para la vida de quienes no conocen el Evangelio. Si no, ¿qué dirían ellos si nos comportáramos más bien como evangelistas FC? ¿Verdad? Espero que no conozca ningún equipo de fútbol, por eso uso la palabra evangelista. Y lo que estuvimos viendo la semana pasada era probablemente más bien el carácter que el líder máximo en este aspecto, el apóstol Pablo, estaba teniendo. Vemos la semana pasada, primera de Tito, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Vamos a leerlo esta mañana nuevamente y vamos a ver otros aspectos importantes después de la lectura, los mencionaremos, para la vida de la iglesia hoy. Amén. Así que te invito a leer Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y seguimos con este pensamiento que iniciamos la semana pasada. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, por medio de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Pues muy bien, como dijimos la semana pasada, tenemos aquí la salutación inicial de esta carta, este protocolo que toda carta griega cumplía. Sin embargo, que no se trata solo de un protocolo que había que cumplir, sino que ya nos va arrojando bastante información. Dijimos la semana pasada también que realmente, y hacíamos el énfasis, lo que está en esta carta es cómo Dios quiere que su amada esposa se comporte, se conduzca. Y cómo quiere que su amada esposa se conduzca en su manera de vivir, pero también cómo quiere que su amada esposa sea conducida por los líderes de una iglesia saludable. Y es por eso que estuvimos viendo este aspecto. Y lo que vimos la semana pasada era cómo ha de ser el carácter de los líderes de la iglesia. Vimos que el líder Pablo, cómo se describía a sí mismo, como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Una característica que él se ve es como siervo, dulos, algo absolutamente humilde. Y la palabra que sigue a continuación tiene el mismo carácter, es en humildad que él dice apóstol, apóstol de Jesucristo. Esta palabra apóstol o enviado de Jesucristo no era usada como hoy día se usa por algunos grupos evangélicos como algo que eleva al liderazgo, apóstol, ¿verdad? Algo que eleva a las personas y la hace caminar, como hemos dicho en otras ocasiones, como que siempre estuvieran caminando arriba del escenario con los focos alumbrando sus vidas, ¿no? Realmente Pablo no está usando en este tono esta carta, sino que él está hablando con humildad. Él está hablando con humildad y vimos que el carácter de los siervos de Dios ha de ser en humildad. Firmeza, seguridad, como Pablo lo afirma aquí. Sin embargo, siempre con humildad. Y vimos que realmente
el ministerio tanto de los líderes dentro de la iglesia como de la iglesia a la comunidad ha de ser de esta actitud, de servicio. Tenemos liderazgo espiritual, por supuesto, y hemos de liderar a otros también a los pies de Cristo. Sin embargo, el liderazgo que Cristo y el Evangelio postula es sumamente distinto a cómo el mundo postula el liderazgo. Dijimos que en el mundo, mientras más autoridad tienes, más puedes mandar, ¿cierto? Sin embargo, en el Evangelio, en Cristo Jesús, mientras más autoridad tienes, más pies hemos de lavar, ¿verdad? Y ese ha de ser el espíritu que impregne la vida del liderazgo de la iglesia, pero también la vida de todos los miembros de la iglesia. Todos los miembros de la iglesia. Esta también fue la característica que estuvimos viendo en la carta pasada que estuvimos estudiando en Filipenses. Si usted puede leerlo en el inicio del capítulo 2, está hablando, oye, mirémonos cada uno al resto como superiores a nosotros. Justo lo dice previo antes de decir, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien sirvió hasta lo sumo, ¿verdad? Resumiendo aquel contexto del versículo 5 al versículo 11. Entonces, ¿cuál ha de ser la característica del liderazgo de la iglesia? Pero no solo del liderazgo de la iglesia como ejemplo para toda la iglesia, sino que toda la iglesia. Y por tanto, ¿cómo han de ser caracterizados los miembros de toda iglesia saludable? Toda iglesia local que quiera testificar de manera correcta a la vida de las personas que no conocen a Cristo Jesús. De manera humilde, de manera servicial, como enviados del propio Jesucristo, tal como lo dice Pablo. Esto es una característica en la vida de nuestro llamado a la sociedad también, ¿verdad? Esto es el llamado que Pablo le dice a Tito que ha de tener y en la manera en que Tito ha de servir a los cretenses o a la iglesia en Creta. Este es el llamado que Pablo nos hace a todo el liderazgo, todos los que quieran formar parte del liderazgo de la iglesia local en Pedrezuela, y que toda la iglesia local de Pedrezuela ha de tener en la ciudad de Pedrezuela. Esto es absolutamente concreto y hemos de aterrizarlo a nuestra vida. Hemos de caminar en esta sociedad con la mente correcta, servicio, humildad. ¿Puedes decir amén a esto? Que el Señor llene de esta característica que es propia del Espíritu Santo, la humildad, ¿verdad? De nuestra vida. Esto parte desde nuestras familias, quizás aquí es donde empiezan los problemas, y termina hasta las personas que recién conocemos. Y esto no ha de ser una característica falsa o mentirosa de nosotros. Pablo lo está diciendo de manera real, No es una falsa humildad, sino que es una verdadera humildad bíblica. Y es por tanto que hemos de pedírsela al Señor. Amén. Ahora sigamos avanzando. Él dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad según la piedad. Lo que quisiéramos ver en esta mañana todavía serían dos características importantes o dos elementos importantes en la vida de todo ministerio. Dos elementos importantes o dos características importantes en la vida de todo ministerio eclesial, lógicamente. No estamos hablando del ministerio del gobierno. Esto no lo va a tener. Estamos hablando del ministerio, del servicio. Vimos por una parte cómo ha de ser el carácter de los siervos y de toda la iglesia. Ahora vamos a ver a qué tenemos que servir o qué áreas de servicio tenemos. Y vemos dos características, dos áreas que todo ministerio ha de considerar de manera constante y que son el llamado de Dios para la vida de la iglesia. Es así como Dios quiere que los líderes conduzcan a la iglesia por estos dos ministerios. Y es como quiere que como Dios quiere que la iglesia se conduzca de estos dos ministerios. ¿Me estoy expresando bien, mi hermano? Vamos a verlos en detalle. En primer lugar, Pablo tenía un llamado al servicio y era apóstol de Jesucristo y lo hacía conforme o por, como también podría traducirse la palabra conforme en su traducción original, el griego, ¿verdad? Por la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Déjenme hacer un alcance simplemente. La palabra conforme y la palabra según en el griego original son la misma palabra. Por tanto, conforme y según también podemos verlos como sinónimos. Lo que está diciendo Pablo es,
soy siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, por o para o conforme a la fe de los escogidos de Dios. La fe de los escogidos de Dios. Ahora, el primer aspecto que Pablo está mencionando aquí y su primera área de servicio, el primer ministerio que Pablo ejecutaba era para la fe de los escogidos de Dios. La fe de los escogidos de Dios. ¿De qué estamos hablando aquí, hermano, en esta palabra? Queremos entender mayor profundidad. Pablo está hablando que es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo para todos los que van a tener fe en Dios por la elección divina que Dios ha tenido de todos aquellos que Él regala el don de la fe. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando aquí? Pablo está pensando en términos evangelísticos, probablemente no solo en los que ya tienen fe, sino en todos los que van a tener fe por ser electos por Dios. Ahora bien, hablemos un poco de la palabra escogidos. Esta palabra que en muchos grupos evangélicos también genera una cierta incomodidad. ¿Cómo es esto de los escogidos? Hermano, mira, te incomode o no, te sea más cómoda o no, has de lidiar con esta palabra desde el Génesis al Apocalipsis. Porque en toda la palabra y la escritura, Dios nos habla que tiene un plan desde antes de la fundación del mundo y que Dios escogió a los que han de ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, hemos de entender esto en claridad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo así? Voy a partir diciendo en algún aspecto en que Dios ha escogido. Nadie puede decir que esto no es así, porque iríamos con algo que es directamente contra la verdad revelada en la escritura de Dios. Dios escoge. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Te invito a leer Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 8, ¿verdad? ¿Qué va a decir, oye, qué le dirá el vaso o el frasco al alfarero, cómo debe hacer las cosas? ¿Verdad? No lo vamos a leer ahí, no vamos a acampar en este tema. Sin embargo, te puede gustar más o menos, pero Dios escoge. Ahora, el cristiano, sus hijos, ¿sabemos a quién Dios escoge? No. Eso no se nos ha concedido a nosotros como revelación propiamente tal. Por lo tanto, diríamos que si la Biblia guarda silencio en esto, hemos de guardar nosotros también silencio en esto. Dios escoge. Nosotros no sabemos a quién. ¿Y qué nos ha dicho a nosotros Dios? Que hemos de predicarle a todos. Él sabrá a quién salva y quién no salva. ¿Cuál es nuestro asunto? ¿Cuál es nuestro negocio? No discriminar a quién predicar, sino predicarle a todo el mundo. Y Dios sabrá a quién va a ir salvando. Dios sabrá a quién se le irá revelando la palabra del Señor. ¿Cuál es la función de la iglesia? Predicar a todos. Predicar a todos. Pablo está diciendo que él es siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, para la fe de los escogidos de Dios. Ahora, déjame darte otro aspecto de esto de los escogidos de Dios. Los escogidos que Él ha dicho y ha prometido desde antes de la fundación del mundo, como hemos dicho. Nosotros, la iglesia, no sabemos a quién Dios escogió. Dios sí, eso queda en su soberanía. Nosotros hemos de predicarle a toda criatura, ¿verdad? Y quiero decirte, mi querido hermano, que como tú no sabes quiénes son los escogidos de Dios, pero Dios sí, voy a hacer el énfasis nuevamente, de otra manera, hemos de predicarle a todos. Esto incluye a todos los que tú crees que probablemente nunca van a ser salvos. Hay una suerte de juicio que parece que los cristianos hacemos. Cuando vemos una persona que es moralmente correcta, una persona que parece que tiene su vida en orden, uno tiene la tendencia a decir, esta persona lo único que le falta es ser cristiana. No sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado, debo confesarlo, pero esto es un error. Esta persona parece que lo único que le falta es ser cristiana. Bueno, déjame decirte que le falta todo. No hay manera de llegar al cielo si no es por medio de Jesucristo. La moralidad del hombre no cubre su maldad. Por tanto, ¿qué le pasa? Le falta todo y hemos de predicar con una intensidad y intencionalidad absoluta. ¿Verdad? Porque esta es la manera en que Dios ha decidido que las personas lleguen a la salvación. Dios ha escogido y cómo es que estas personas llegan a la salvación por medio de la locura de la predicación del Evangelio, por medio de su palabra. Ellas van a llegar a la salvación. ¿Quiénes llegarán a la salvación?
como dice la Escritura, a los que Dios ha escogido en su soberanía. Pero también resulta que hay otra especie de juicio que los cristianos hacemos. Y cuando vemos una persona que probablemente deja mucho que desear su moralidad, uno comienza a dudar realmente, esta persona nunca será salva. No tiene arreglo, no hay remedio. Bueno, entiendo que hagas ese juicio en tus ojos, pero lo que tú estás diciendo con esa sentencia básicamente es que Dios no tiene el poder suficiente para cambiar su corazón. Por tanto, esto es una duda a la soberanía absoluta del plan de Dios. ¿Qué ha de hacer los cristianos? Predicar a los que ellos creen que van a salvar o que tienen posibilidades de ser salvos y predicarle a aquellos que tú crees que no tienen posibilidades de ser salvos. Porque Dios escogió, no tú. Dios escoge bajo su criterio, no bajo nuestro criterio. ¿Qué hemos de hacer nosotros? Predicar con amor y extender de la misma perspectiva que está teniendo Pablo a todo el mundo. Déjame darte un ejemplo y vuelvo, no lo vamos a citar, no tenemos tiempo para hacer esto. Sin embargo, resulta que una de las peores iglesias en cuanto a características morales probablemente que tenemos de ejemplo en la Biblia o de un antiejemplo en la Biblia es la iglesia de Corinto. Y el Señor envió a Pablo a Corintio a predicar. Y independiente si Pablo quería o no quería ir, ¿por qué Pablo fue? Porque Dios le había revelado y le dice, en esta ciudad, en Corintios, en aquella ciudad donde los hijos tenían relaciones sexuales con las madres, mire el punto de pecado en el que habían llegado. Habían toda serie de pecados y glotonerías y había toda serie de desorden, incluso dentro de la vida de la iglesia de Corintios. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. El Señor le dice a Pablo, y Pablo nos comenta esta frase, dice, y la motivación por la que Pablo va a predicar a Corintios no es porque él dijo, aquí no creo que se salven. Él no vio esto propiamente tal, sino que ¿qué le dijo Dios? En esta ciudad tengo mucho pueblo. Tengo mucho pueblo. El problema es que ellos todavía no lo saben. Pablo, tú tampoco lo sabes. Por tanto, ¿qué has de hacer? Predicarle a todo el mundo. Y el Señor manifestará quiénes son salvos porque comenzarán a creer en Dios. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se relaciona esto? El esfuerzo humano con la elección divina de Dios. Hermano, la Escritura realmente no nos dice de manera clara cómo es que la voluntad del hombre, el esfuerzo del hombre se relaciona con la elección divina del Señor. Sin embargo, esto no es asunto nuestro, porque ¿quién es quien salva? Dios. ¿Qué ha de hacer su iglesia? Servir, ser siervos de Dios y enviados de Jesucristo. ¿Para qué? Para que Dios pueda seguir salvando a sus escogidos. Para que Dios pueda seguir salvando a sus escogidos. En esta reunión de oración que tuvimos esta semana, estuvimos viendo algunos de estos aspectos. Por favor, me acuerdo que citábamos de manera rápida el Evangelio de Juan, capítulo 17. Puede ir conmigo ahí, Evangelio de Juan, capítulo 17. Y veíamos que esto está desde toda la Escritura. Y cito este pasaje porque es lo que estamos recurrentemente yendo a nuestra reunión de oración para ir aprendiendo cómo orar. Mira lo que Dios expone aquí. Es el propio Jesucristo puede a ser entregado lo que expone. Leo el contexto rápidamente, aunque hemos de centrarnos en los versículos posteriores. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dice, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora? La hora de cumplir lo que el Padre le mandó desde antes de la fundación al mundo a hacer a Cristo. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, mire, vida eterna, esta vida que va a pasar para algunos de manera futura, para que dé vida eterna a todos los que me diste, pasado. A todos los que me diste. ¿Cuándo? De antes de la fundación del mundo. Hermano, Dios está orando aquí también por ti y por mí de manera futura. Para que dé vida eterna. ¿Tienes tú vida eterna? Bueno, tú llegaste a la vida eterna, ¿cierto? En el plano terrenal, después de que Dios dijo esto, ¿verdad?
Claro. Pero ¿cuándo se los dio Dios? ¿Cuándo Dios nos dio y nos entregó? Dios nos entregó a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que nos ha enviado. Versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Hay un plan divino desde antes de la fundación del mundo. Mi querido hermano, mi querida hermana, Cristo no es el plan B. Cristo no es el plan B. Cristo es el plan A. Cristo había de manifestarse y con él el amor del Padre, la misericordia de Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto incluye a Adán y Eva. Esto incluye el pecado de Adán y Eva. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud y cuál ha de ser el primer ministerio que nosotros, por tanto, hemos de tener? No es el juicio, no es decir y discernir, ya, tú te salvas, tú no, tú eres escogido, tú no. Porque hermano, ese trabajo es solo y única, exclusivamente de Dios. ¿Qué hemos de hacer nosotros? Ir a por los escogidos de Dios. Tú y yo no lo sabemos, pero Dios sí. Por tanto, ¿qué hemos de hacer nosotros? Predicarle a todo el mundo. Porque eso sí es una instrucción directa de Dios. Ya Dios sabrá. Y en su soberanía y misericordia salva y nos salva. Esto es una realidad que se manifiesta en todas las escrituras y que a algunos les incomoda, pero es una realidad. Pablo está yendo por la fe de los escogidos de Dios y también lo dice, y el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad. Y aquí tenemos el otro arista o ministerio que también toda la iglesia ha de tener. Que Pablo tiene, que Pablo le encomienda a Tito y que Tito ha de enseñar en la iglesia en Creta. Por tanto, que las escrituras nos señalan que los líderes han de guiar a la iglesia en estos ministerios y que toda la iglesia ha de participar en estos ministerios. Primero es la evangelización en algún aspecto, ¿cierto? Predicar la fe, enseñar la fe a los que son escogidos de Dios pero que probablemente todavía no lo saben. Y para seguir creciendo en el conocimiento de la verdad, ¿de quiénes? De aquellos que ya conocen la verdad. Este aspecto sería, si el primer aspecto es la evangelización, este segundo aspecto que Pablo está señalando con esta frase es la santificación. Es el crecimiento del creyente. ¿Cómo crece el creyente? ¿Cuál es el único alimento espiritual? La palabra del Señor, el conocimiento de la verdad. ¿Quieres tú madurar en la fe? ¿Qué tienes que hacer? Crecer en el conocimiento. ¿Por qué el pueblo de Dios comete tantos errores? Ya puedes preguntarle a Oseas 4:6 puntualmente. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. No es que no conocían nada, pero les faltaba conocimiento. ¿Cómo los cristianos han de caminar por la estrecha senda del Señor Jesucristo de acorde a la palabra del Señor y no vacilando en ellos? No vacilando en ella. Pablo está señalando en un área la evangelización de nosotros que hemos manifestado, todos aquellos que creemos de haber sido escogidos por el puro afecto de la voluntad del Señor y no por mérito propio. Que quede claro esto, somos escogidos no por mérito propio, sino por el puro afecto de la voluntad del Señor, por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero también el otro ministerio importante es seguir dando crecimiento a los que ya han llegado al conocimiento del Señor para que conozcan más profundamente a su Señor. A su Señor. Hermano, Dios quiere que le adoremos cada vez más. ¿Puedes decir amén a esto? Dios quiere que le adoremos cada vez más. Tú no vas a poder adorar cada vez más a Dios de manera correcta si no le conoces más. Sabemos que Él es santo. Pues tienes que sumergirte en todo el aspecto de la santidad de Dios. Sabemos que Dios es soberano, pero no solo en algunas cosas, sino en todas las cosas del mundo. Alguien me preguntaba, una muy buena pregunta, un joven tuvo no hace mucho, compartiendo con él, me acuerdo en mi casa, me dice, pero ¿y cómo Dios puede ser soberano en todas las cosas? Y si yo también escojo y tomo decisiones todo el día.
Yo decido qué comer, qué ropa ponerme, etc. ¿Sí? Dije, mira, Dios es tan soberano y fue en nuestro diálogo que pudimos ir yendo a la palabra del Señor y terminamos construyendo esta definición. Y vamos a decir, Dios es tan soberano que pese a que tú puedas hacer lo que tú quieras, Él sigue teniendo el resultado final que Él espera. Dios es tan soberano que pese a que tú tomas decisiones, Él sigue cumpliendo su perfecta y buena voluntad. Así de controlado tiene todo nuestro Señor. Esto incluye los ataques de Satanás en la vida de los creyentes. Si no, pregúntale a Job. Pero ¿y por qué? Bueno, hemos hablado de esto en otras ocasiones también para dar crecimiento a la iglesia. Dios permite incluso que el anticristo se inmiscuya dentro de la vida de su amada iglesia. ¿Para qué? Para que se manifiesten los que estaban en nosotros, pero no eran de nosotros. De tal manera que cuando el anticristo o un falso maestro se manifiesta y mucha gente lo sigue, ¿qué pasa con los que se quedan? Son purificados. Dios siempre tiene esta perspectiva del ministerio. Dios tiene, y la voluntad de Dios se manifiesta en la propagación del evangelio, en darse a conocer a todo el mundo y de esta manera salvar a sus escogidos, pero por otra parte también en dar y seguir dando crecimiento, santidad en la vida de su iglesia. Todo ministerio en la vida de la iglesia ha de funcionar con esto. Nuestras reuniones de oración tienen que tener siempre estos dos aspectos. Nuestros cultos dominicales han de incluir en este aspecto. Cualquier cosa que la iglesia haga ha de estar apuntado al menos a uno de estos dos. O es con el objetivo evangelístico o es con el objetivo de edificar a los santos. Punto. Ese es el ministerio o resumen de la vida de la iglesia. ¿Que queremos tener un equipo de fútbol? Pues bueno, ¿para qué? Para evangelizar, ¿vale? Pero hay que hacerlo en los términos evangelísticos de Dios. Si no, queda simple y llanamente en una, qué buena iniciativa, qué mala ejecución. ¿Y por qué? Probablemente faltó santidad en la vida de los que la ejecutaban. Integridad en la vida de los que la ejecutaban, como es en el caso de los evangelistas FC. ¿Cuál era el problema? Falta de santidad. Probablemente no había alimento espiritual en sus vidas en este ejemplo ficticio que estamos dando. Estos son los aspectos que la vida de la iglesia ha de considerar de manera concreta. El Señor dice más adelante, ahora todo esto, tanto la propagación del evangelio como la santificación de la iglesia, se hace, como dice en el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cuándo Dios prometió vida eterna? Antes del principio, no solo cuando tú llegaste a manifestar que eras un escogido de Dios, si es que eres salvo. Todo esto lo hacemos en la esperanza de la vida eterna. Predicamos el evangelio de Dios en la esperanza de la vida eterna. Predicamos el evangelio de Dios en la esperanza de la vida eterna y para dar esperanza de vida eterna a todo aquel que se arrepiente. Todo aquel que se arrepiente por muchos pecados que haya tenido, no solo manifiesta ser un escogido de Dios, sino que alcanza la esperanza de la vida eterna, no importando cuántos pecados o qué tan graves han sido los pecados según tu criterio. Esta persona que nosotros, y de la manera en que nosotros hemos de predicar a las personas es infundiendo esperanza, infundiendo dependencia en algún aspecto, en la vida eterna. Todo aquel que no conoce a Dios tiene la sentencia de estar en el infierno. Cuando predicamos el evangelio de Cristo Jesús, lo hacemos porque tenemos nosotros mismos esperanza en Dios y podemos dar esperanza en que si crees en Cristo Jesús, saldrás del infierno y llegarás a la salvación, por tanto la vida eterna. Predicamos el evangelio en la esperanza de la vida eterna. Esa es nuestra mayor gloria. Ahora, aterricemos esto, la verdad. Porque tristemente, muchos de nosotros, y por mucho tiempo también muchas
personas de la iglesia en general, predica parece ser que no trae esperanza. Hay algunos que predican en la esperanza de, si crees en Cristo Jesús, todo te saldrá bien. ¿Qué esperanza más falsa? Si crees en Cristo Jesús, tus problemas se irán. ¿Qué esperanza más mentirosa? Si crees en Cristo Jesús, serás prosperado y Dios te sanará. No, eso puede pasar en efecto, pero eso no lo controlas tú. ¿Dios nos ha demandado a predicar en esta esperanza? No, pero hay algo que sí puedes garantizar que es mucho mejor que la salud física, que es mucho mejor que la prosperidad y que es mucho mejor que se vayan todos tus problemas. Y se llama vida eterna. Se llama salvación. Y en este aspecto hemos de predicar. Pero también no solo hemos de predicar en la vida eterna, sino que nos santificamos y cada uno de nosotros somos santificados, ¿cierto? Por medio de la propagación y por medio del conocimiento de la verdad, pero lo hacemos y vamos conociendo la verdad, todo esto en el tono de en la vida eterna. ¿Y qué estoy diciendo, hermano? Tú sigues batallando con tu pecado y sigues batallando contra tu propio ser y sigues esforzándote y leyendo las escrituras y disciplinando y adquiriendo disciplinas espirituales como también estamos viendo en nuestra congregación. Sigues aún, como decía Pablo, aún yo mismo me golpeo o me disciplino a mí mismo con tal de crecer en Cristo. Tú como creyente has de seguir haciendo esto porque en la esperanza de la vida eterna. Esa ha de ser tu mente. Esa es la mente que vimos en el capítulo 3 y capítulo 4 de Filipenses. Esa es la mente que tenía Pablo, con tal de ser hallado justo en el día del juicio, en la vida eterna, sabiendo que cada uno de nosotros también recibirá galardón conforme al comportamiento que hemos tenido en Cristo. ¿Por qué sigues santificándote? Porque tu meta es llegar a la vida eterna y la santidad de Dios. Esto ha de impulsarte, esto ha de darte aliento. ¿Por qué seguimos perseverando en la fe? Porque queremos y nos debemos esforzar por llegar a la meta que se nos es dada por Cristo Jesús, la vida eterna. Por tanto, hermano, Pablo está sirviendo para la fe o por la evangelización de los escogidos, ¿verdad? Para el crecimiento, la santificación, que es según el conocimiento de la verdad, según la piedad, ¿verdad? Y todo esto lo hace la esperanza de la vida eterna. Esta esperanza de vida eterna, que es la promesa más grande y segura que tú puedes infundar tanto a tu vida como a la vida de todo aquel que cree en el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios la prometió. Dios que prometió y no miente. Dios que la prometió y no miente. Ahora, quizás para nosotros esto es un aspecto obvio. Sin embargo, para la sociedad griega y para los cretenses, que eran una ciudad griega, esto no era tan obvio. No era tan obvio. La sociedad griega, como bien sabes, inventaba dioses que estaban a la orden del día y tenían un sinfín de fábulas y metas o historias con respecto a los dioses. El dios más grande que ellos tenían era Zeus. Zeus. Esto que se ha graficado en películas y un sinfín de otras cosas que es parte de la mitología, bien dicho, griega. Zeus. Pero resulta ser que el carácter de Zeus y lo que tenía en la mente un griego cuando le hablaban de Dios era un Dios que era absolutamente mentiroso y falso. Resulta que la mitología griega postulaba que Zeus bajó a la tierra, se engañó o se disfrazó como hombre y así podía engañar a diferentes mujeres a las cuales a muchas de ellas las embarazó y tuvo hijos. Y todo esto con una gran arma, y es que Zeus era un muy buen mentiroso. Muchas veces Zeus prometía cosas que iba a dar a ciertos feligreses de él, sin embargo después los engañaba y resulta que no cumplía. Y es por tanto que Pablo dice, mira, el carácter del Dios verdadero, del Dios bíblico, no es este. Dios promete y cumple, porque Él es absolutamente fiel, porque Dios no miente. Dios no miente, no es parte de su naturaleza mentir. Dios promete iniciar una obra y Dios promete cumplirla. Dios promete salvar a todos sus escogidos, pues Dios lo hará soberanamente. ¿Cómo lo hará? Usando a su iglesia, que su iglesia ha de predicar el evangelio a todos, a todos. Dios promete
y cumple. Dios prometió, ¿y cuándo hizo esta promesa? Como dice aquí, del principio de los siglos, antes de todo. ¿Tú estabas ahí? ¿Estabas tú ahí? Pues no. Diría el profeta, ¿dónde estábamos tú cuando Dios creaba todo? Entonces, ¿a quién le prometió esto? ¿A quién le prometió todo esto? Vuelva por favor rápidamente a Juan. Juan, capítulo 17. Y vamos a leer los versículos que están a continuación simplemente de manera rápida. He manifestado tu nombre a los hombres, versículo 6 de Juan 17. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. De nuevo, pasado. Tuyos eran, pasado, y me los diste, pasado, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado, proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Si se da cuenta ahí todo el tiempo está hablando en pasado. Dios, Padre, le promete a Jesucristo su Hijo darle a los escogidos de Dios. Esto es una promesa. Esto es una promesa de Dios Padre que no miente y que cumple. Y que sea cumplido para todos los escogidos en Cristo Jesús, porque somos de Él. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser posible esto? Solo en la eternidad y soberanía absoluta de Dios. Tú y yo no somos eternos. Esto ya quedó definido en la eternidad del Señor. Déjame lidiar con un contraargumento de esto. No quiero pasarlo por alto, aunque seguiremos viéndolo más adelante. ¿Y qué pasa con los que no? ¿Por qué Dios no salva a otras personas? Es una pregunta compleja y absolutamente legítima de hacernos. Bueno, los que Dios no ha salvado tienen su juicio justo. Probablemente la pregunta correcta o más enfática no va a ser por qué otros no se salvan, sino es por qué algunos no salvamos. Tú y yo no somos distintos al resto. ¿La Biblia qué nos señala de esto? Por el puro afecto de la voluntad y misericordia de Dios que quiso manifestarse con algunos de nosotros. De esta manera glorificarse y exaltarse de la misma manera que es exaltado con un juicio justo y correcto para todos aquellos que no alcanzan la salvación. Esto es un tema largo, es una doctrina larga en la palabra del Señor, pero es nuestro deber como iglesia y es mi deber como siervo del Señor también enseñar todo el consejo del Señor y esto lo tenemos en la Escritura, sea que te guste más o que te guste menos. ¿Cómo las personas llegan a salvación? El versículo 3 nos señala que a su debido tiempo Dios manifestó su palabra por medio de la predicación que en este caso Pablo está diciendo que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios escoge y quiere que la predicación sea tanto para la evangelización como para la santificación de su pueblo. Todo esto lo hacemos en la esperanza de la vida eterna, que Dios prometió desde antes del principio de los tiempos y que va a cumplir porque Dios no miente. Y todo esto se manifestará en su debido tiempo por medio de la predicación de la palabra. Por medio de la predicación de la palabra. ¿Quieres que se manifieste más santidad en la vida de los cristianos? ¿Quieres que se manifieste más salvación en la vida de los que todavía no creen? Pues entonces predica la palabra. Porque ese es el medio, ese es el carrito conductor que Dios desea o que Dios nos ha dejado para que esto se manifieste. Para que esto se manifieste. Prediquemos la palabra. Rápidamente vuelva otra vez a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Versículo 8. El Señor nuevamente orando y en este mismo contexto.
porque las palabras que me diste, las palabras de Dios, que Dios le dio a Cristo Jesús, les he dado. ¿A dónde? Al mundo. A todos los que Él estuvo predicando, ¿verdad? Y ellos la recibieron. ¿Quiénes? Los escogidos de Dios. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. ¿De qué está hablando el Señor? Como dice anteriormente, de su palabra. Mira el versículo 6. Versículo 6, parte B. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado, ¿qué? Tu palabra. Tu palabra. Hermanos, hay una plena coherencia en toda la escritura de esto. Dios escoge y salva. Nosotros no sabemos. El Señor nos ha dado la esperanza de la vida eterna y en esta esperanza de la vida eterna, tanto crecemos espiritualmente como predicamos el Evangelio para dar esperanza de vida eterna a todos los que no son salvos. La misma esperanza que recibimos nosotros y por la cual nos seguimos santificando. Y todo esto ha de manifestarse por medio de la predicación de la palabra de Cristo. ¿Quieres que haya más salvos? Predica a Cristo. Mira lo que decía el versículo anterior. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Dios y a Cristo, tu Hijo. ¿Dónde está revelado Cristo? Como vimos en nuestra reunión de oración el día miércoles. En las Escrituras. Prediquemos la palabra. Hermano, lo mencioné la semana pasada y lo vamos a mencionar también desde esta perspectiva el día de hoy. El versículo 4 dice, a Tito. Pablo está escribiendo toda esta salutación que parece simplemente meramente protocolar, pero como estamos viendo, está cargada de doctrina bíblica. Está cargada de un conjunto de enseñanzas que están a lo largo de toda la Escritura. Es una información profunda, ¿verdad? En esta salutación está cargando de información verídica y absoluta a Tito. Y dice, le escribo a Tito, verdadero hijo en la común fe. Primero, que ha de impresionarnos y que estoy seguro que no nos impresiona tanto como a los cretenses, es que dice verdadero hijo en la común fe. Pablo está tratando a Tito como un verdadero hijo. ¿En qué? En la común fe. Y probablemente esto no nos sorprende mucho a nosotros, pero a los cretenses sí, y le voy a señalar por qué. Pablo, como vimos en el capítulo 3 de Filipenses, ¿qué era? Era un fariseo de fariseos, era un hebreo de hebreos. Era un raza pura, como en alguna vez lo definimos, en algún sentido. Era un judío, ¿verdad? Y Pablo le está enviando esto, que termina siendo una carta que está lógicamente en nuestra Biblia hoy en día, y está señalando también que la salvación no es solo para los judíos, sino que también Tito, quien es un gentil, es decir, un no judío, también es parte del linaje de Dios. Sabemos que Tito era un gentil. Tenemos otras evidencias de la Escritura, y mencioné un poco la semana pasada. ¿Se acuerda usted cuando hablamos de Epafrodito? Hablamos de Timoteo. Timoteo, medio judío, medio gentil. Pablo, completamente judío. Y Epafrodito, un gentil. Bueno, aquí tenemos a otro gentil. Y Pablo está diciendo que este gentil, Tito, que por lo demás había sido un gran colaborador en tiempos difíciles de Pablo, un gran ejemplo de confianza, es un verdadero hijo en la común fe. Es un hijo legítimo de Dios. Esto nos infunde esperanza a todos aquellos que, como Tito, como yo en mi caso, no tenemos linaje judío y que podemos tener la salvación. Ahora es un hijo en la común fe o en la fe común. En estos términos es un hijo. No es un hijo biológico de Pablo, sino que es un hijo en la común fe. Y este aspecto, la común fe, cómo debe ser la fe común de todos nosotros, probablemente es uno de los temas centrales en toda la carta de Tito. Dios Padre, por medio de la vida de Pablo, Pablo a Tito, por medio del Espíritu Santo, está ordenando la iglesia, cómo la iglesia ha de conducirse, cómo los líderes han de conducir la iglesia. Hemos de tener en cuenta que tanto para llevar la fe y evangelizar, ¿cierto?, a todo el mundo para que se manifiesten los escogidos de Dios, como para acrecentar y la santidad, el crecimiento espiritual de la vida de los hijos de Dios,
Todo lo hacemos en la esperanza de la vida eterna, ¿cierto? Por medio de la propagación de la palabra. Y todo esto ha de ser en la común fe. Es decir, ha de ser en una sola línea y en un solo término. Uno de los temas centrales de la carta de Tito, como algunos lo llaman, es la sana doctrina. Es la correcta enseñanza bíblica. Y que estamos viendo desde ya su mera salutación. Ahora, déjame volver un poquito al versículo 1. Espero no confundirte con este orden poco habitual. Pero vuelve al versículo 1. Dijimos que es conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad, que es según la piedad. La fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad tiene algo en común. Tiene algo en común en su fe, en su creencia. Y es que es según la piedad. La fe común es según la piedad. ¿Qué es piedad? Vidas que verdaderamente glorifican a Dios. Vidas ordenadas en todos los aspectos. Vidas que quieren conducirse según los parámetros de Dios y que son ordenadas según todo, no algunos, todos los parámetros de Dios. Ese es alguien que manifiesta una vida piadosa. Ahora hemos dicho que uno de los temas centrales, como dijimos, es la fe común, es la sana doctrina en toda la carta de Tito. Y déjame recalcar esto, y por eso lo he puesto también al final, mi querido hermano. Porque la sana doctrina sí o sí te llevará a vida piadosa. La verdadera fe, una predicación saludable, un alimento espiritual saludable, sí o sí debe llevarte a una vida piadosa. Tú no tienes y no estás alimentando en algún sentido de sana doctrina. Tú no estás creciendo verdaderamente en ella si tu vida no está manifestando cada vez más piedad, más orden conforme a la voluntad del Señor. ¿Y por qué esto es importante? Lo veremos la próxima semana. Porque los cretenses estaban teniendo esta dificultad. Se estaban pareciendo al evangelista FC, como hemos ilustrado. Decían ser de la iglesia, pero quién sabe qué estaban pasando en la vida, en sus cultos. Hermano, podemos ver evidencia de que si estamos creciendo en sana doctrina, porque la vida de los miembros de la congregación, desde su liderazgo hasta el último miembro, va a ir amoldándose a la verdad. Y esto va a producir vidas piadosas. La sana doctrina va a transformar la vida de los creyentes de tal manera que va a conducirla en vidas piadosas. Y este es uno de los grandes objetivos que hemos de tener. Porque vuelvo y repito, ¿qué es la piedad? Vidas que verdaderamente glorifican al Señor. No alabanza pura y dura, no solo canciones correctas. Vidas íntegras delante del Señor. La sana doctrina debe llevarnos a una vida sana delante del Señor. Esto es lo que Pablo le escribe a Tito, verdadero hijo en la fe común. Como hemos dicho, Tito era un buen ejemplo, un buen siervo, tanto que Pablo le confía el que vaya a la iglesia en Creta y ordene toda esta situación. Que es el deseo de Pablo, lo dice, gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. Hemos de predicar el Evangelio para que se manifiesten los escogidos de Dios. Hemos de predicar el Evangelio, ¿cierto? Para que se santifiquen los hijos de Dios. Todo esto lo hacemos en el tono de dar esperanza de la vida eterna a los que no conocen la esperanza de la vida eterna. Nosotros seguimos siendo santificados en esta esperanza. Dios va manifestando esta esperanza y esta verdad por medio de la predicación de su palabra. Todo esto para producir en la común fe vidas piadosas que verdaderamente adoren a Dios. Y todo esto, ¿cómo lo hacemos? En el tono de gracia, misericordia y paz. ¿Quieres dar gracia, misericordia y paz a otros? Hemos de seguir estos aspectos del ministerio. Tenemos dos aspectos del ministerio: evangelización y santificación. Ha de hacerse en estos términos, infundiendo esperanza de vida eterna
por medio de la palabra del Señor, infundiendo esperanza eterna, y lo único que puede infundir esa esperanza eterna es la palabra del Señor. Esto producirá vidas coherentes, vidas piadosas. Y estas vidas piadosas serán llenas de gracia, misericordia y paz. ¿Paz con quién? Con Dios. Paz con Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Esta gracia, misericordia y paz, ¿de quién es? De Dios Padre. De Dios Padre. ¿Y quién más? Del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. La semana pasada vimos que Dios Padre y el Señor Jesucristo en reiteradas veces, ocasiones en esta carta se presentan como el Salvador. Como el Salvador. Así hemos de presentar el Evangelio a otros, mi hermano. Tú no salvas a nadie. Es Dios quien salva y escoge. No es nuestro criterio discernir. Este parece que se va a salvar. Este parece que no se va a salvar. Eso es negocio de Dios. ¿Qué hemos de hacer nosotros los creyentes? Predicar a todo el mundo por medio de la palabra del Señor, infundiendo esperanza en la vida eterna, para producir tanto en nuestras vidas como en la vida de otros el resultado de vidas piadosas que verdaderamente glorifiquen al Señor. Y esto nos dará gracia, misericordia y paz de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. ¿Cuál es la función de la iglesia, por tanto? Dedicarnos y que todos nuestros ministerios apunten a la evangelización y la santificación de los creyentes. ¿Por qué predicamos el Evangelio del Señor? Para salvación y para santificación. Todo esto lo hemos de hacer con la única esperanza verdadera y no palabras mentirosas, sino la única esperanza verdadera de la vida eterna. Y todo esto lo hacemos basado en ¿qué? Y exponiendo ¿qué? La palabra del Señor, para que la gente conozca a Dios Padre y a Jesucristo el Hijo, que está revelado en la Escritura. Así Dios lo ha diseñado. Dios nos dio entonces el qué hacer, el cómo hacerlo y el mecanismo de cómo debe ser impartido eso. Dios nos dio el qué hacer, evangelización y santificación. ¿En cómo? En la esperanza de la vida eterna por medio de la predicación de su palabra. De esta manera habrá gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo con todos aquellos que reciben la palabra del Señor. Todos aquellos que la reciben son los que Dios prometió que iba a dar. Hermano, Dios ha y sigue teniendo esta promesa con Cristo. Y que también nosotros la hemos de manifestar a todos los que estamos unidos en Cristo. Dios sigue queriendo salvar más personas. Y es por eso que no ha venido todavía. Dios sigue queriendo dar y impartir más salvación porque tiene escogidos de Dios que todavía no saben que son escogidos. Y Dios quiere y sigue esperando que su iglesia siga siendo santificada de tal manera que se presente una esposa santa delante del Cordero de Dios. Y es por eso que hemos de seguir perseverando en esta vida eterna. Quiero invitarte a orar y para eso te invito a cerrar tus ojos y esperando dar e infundir aliento también, quiero leer en la carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9. Algo para infundir esperanza y que no tarde. Dice, el Señor no retarda su promesa. La promesa que Dios le ha dado al Señor y que también el Señor la tiene por tanto. El de dar salvación a sus escogidos. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo podemos llegar a arrepentirnos de nuestros pecados? Conociendo la verdad de Dios. Y la verdad de Dios ha de ser predicada por su iglesia. Dios no retarda su promesa, sino que es paciente con nosotros. Es paciente tanto para que sigamos creciendo en santidad. Y es paciente con todos aquellos escogidos que todavía el Señor tiene en este pueblo en Pedrezuela y que Él quiere salvar por medio de la predicación de sus hijos. Cristianos,
Iglesia en Pedrezuela, este es el ministerio. La propagación del Evangelio y la santificación de su iglesia. Una iglesia sana, liderazgo sano, una iglesia sana es vital para que más escogidos lleguen a la promesa, al cumplimiento de la promesa de Dios. Vamos a orar. Te glorificamos, Señor, y te exaltamos. Y te damos gracias porque tú tienes un plan soberano que escapa de nuestro completo entendimiento por tener mentes limitadas, Señor. Permítenos, Señor, no cuestionar tu soberana y absoluta voluntad, sino que someternos y rendirnos a ella. Pero el someternos y rendirnos a ella implica también de nuestra parte un esfuerzo para caminar en el proceso que tú estableciste para que esto sea llevado a cabo. Señor, queremos, Señor, en la esperanza de la vida eterna, seguir santificando nuestras vidas. Creemos que un día te veremos, Señor, y hemos de dar cuenta por toda nuestra vida. Creemos que un día estaremos delante de ti y todo saldrá a la luz, Señor. Temblamos al pensar en ese momento, pero lo pensamos porque tenemos esperanza en la vida eterna, que es por medio de ti y tu promesa fiel, que tú no mientes y has prometido salvarnos, Señor, y perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Pero en este ejercicio también de limpiarnos de toda maldad, tú quieres limpiar la maldad de muchos todavía. Y en esta hora oramos por tu pueblo aquí en Pedrezuela, Señor. Oramos por tu pueblo aquí en Pedrezuela. Oramos, Señor, por todos los que han de creer, por la palabra de tu iglesia. Y la palabra de tu iglesia ha de ser tu palabra. Oramos por todos los escogidos de Dios, de los cuales nosotros no conocemos, pero tú sí. Padre, Señor, para que soberanamente nos permita, Señor, llegar a ellos. Poder ser fieles predicadores de tu palabra y de esta manera infundir esperanza de vida eterna. Y que esto pueda producir más vidas piadosas y verdadera adoración a ti. De esta manera alcanzar la gracia, la misericordia y la paz con Dios y con nuestro Señor Jesucristo, quien nos salva. Permítenos, Señor, que esta salutación parece algo meramente protocolar en la carta de Pablo a Tito. Sean verdaderamente los aspectos ministeriales en que la vida de la iglesia camine. Pero no solo los ministerios en que la vida de la iglesia los tenga como objetivos máximos, sino que también sean de acorde al proceso que tú estableciste para que esto sucediera. Teniendo esperanza en la vida eterna y creciendo por medio de la predicación de tu palabra. Permítenos aterrizar estas verdades a la vida de nuestra iglesia. De esta manera, glorificarte a ti, el único Dios vivo, el Dios que promete y que no miente, y que sabemos que está a las puertas y que vuelve por su iglesia, y que va a devolver por todos sus escogidos, y que de esta manera será exaltado. Te glorificamos, Señor, y oramos, y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, Cristo Jesús. Amén.